Bendiciones hermanos, vamos a grabar la lección número 6, resistir la tentación. Para resistir la tentación lo que debemos hacer es lo que hizo Jesús cuando fue tentado en la cruz. Por ende, vamos a leer el texto principal que se encuentra en Mateo capítulo 4, del 1 al 11. ¿Sí? Obviamente acá como la tentación es real, se presenta en muchas formas. Lo que me tienta a mí puede ser diferente de lo que te tienta a ti. Esta semana vamos a ver, como dije en Mateo, entonces vamos a abrir la primera parte en asimila, habla la tentaciones feroz. Bueno, leemos el texto de esta semana, leemos la Biblia, Mateo capítulo 4, versículo 1. Voy a leer. Entonces Jesús, guiado por el Espíritu, fue al desierto para ser tentado por el diablo. Después de ayunar durante 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Entonces se le acercó el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Pero Jesús respondió: escrito está, no solo del pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Esta primera tentación vamos a interpretar entonces. Vencer la tentación comienza con estar donde Dios nos ha llamado a estar, no con evitar la tentación por descuido o ponerla delante de nosotros. Muchas veces el tentador, o sea, Satanás, se acerca con cosas sutiles, con cosas, digamos, cotidianas. Por eso hasta Adán y Eva, ¿no? Fueron tentados nuestros primeros padres. Satanás utilizó la serpiente, por ende vimos ese ejemplo, ¿no? En Génesis, que es el perfecto ejemplo de lo que es en la palabra, que, bueno, fueron tentados ambos, sobre todo Eva, después Adán. Ahora, si nos acercamos nosotros a Dios, la Biblia promete que el mismo diablo huyó de que Jesús, cuando Él resistió la tentación, también huirá de nosotros cuando nos resistimos a Él. Resistir la tentación significa luchar con todo lo que tenemos. Los cristianos debemos utilizar un enfoque integral que vaya más allá de la ayuda espiritual. Para los adictos en recuperación, esto a menudo significa que necesitamos una comunidad sana, compañeros a quienes rendir cuentas y tratamientos médicos o terapia profesional. En este trimestre estamos hablando justamente de renovar la mente. Desde ese enfoque, digamos, todo pasa por la mente, ¿no? La tentación, muchas veces uno crea cosas en su cabeza que no va a pasar. Lo que usted piensa, imagina o, digamos, alucinas, muchas veces la tentación no es por ahí el camino. Porque si uno, como dice acá, tiene problemas neurológicos, tiene problemas psicológicos, necesitamos ir a profesionales médicos, en este caso a hacer terapia, a ir al psicólogo y la psiquiatra, y ir a la fuente, ¿no? Que es la palabra de Dios, para que nos ayude en la vida espiritual. Por eso en Interpreta dice vencer con la palabra. Vamos a leer la segunda tentación que habla de vencer con la palabra. Continuamos entonces, dice así el versículo 5. Entonces el diablo lo llevó a la ciudad santa y le puso sobre el alero del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, que escrito está, dijo Satanás, a sus ángeles mandará por ti, te sostendrá con sus manos o en sus manos para que tu pie no tropiece en piedra. Jesús le respondió: también escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. La segunda tentación vamos a hablar hoy en lo que se interpreta. El que tenga ese tipo de luchas continuas puede realmente beneficiarse del apoyo de una persona o de un grupo calificado que ayude a resistir o reconstruir emocional y espiritual. Hermanos, el Salvador o el mismo Satanás utiliza, ¿no?, tergiversando la palabra escrito está. Muchas veces Satanás te va a pelear con la palabra. No tenemos que interpretar a nuestra manera, a nuestro favor,
o por más que, digamos, yo sea adventista, no voy a interpretar a mi favor. La palabra se interpreta solo. Y lo que dice la palabra tienes que aceptar. Si dice guarda sábado, un ejemplo, tienes que guardar. No porque la mayoría guarda domingo, ¿se entiende? Es el ejemplo. Bueno, continuamos. Ahora, en esta parte en Interpreta dice, la Biblia nos ofrece la mente de Dios expresada en forma escrita. Recibimos la mente de Dios cuando repetimos sus palabras. Esto es más de lo que el diablo puede resistir. El tentador retrocede cada vez que pronuncia la palabra Dios con fe. La Biblia es la arma más mortífera que un cristiano puede usar contra el enemigo. Es la más afilada que cualquier espada de doble filo. Cuando nos aferramos firmemente a sus promesas que Dios nos dejó en su palabra, el diablo no puede avanzar contra nosotros. Si realmente oras, estudias la palabra, y esto puntualmente la lección de jóvenes para que resistas cualquier tipo de tentación, sea carnal, sea cualquier tipo de tentación, esto es el secreto, ¿sí? Por eso todos deberíamos en sí, mi persona, todos deberíamos vencer la tentación con la palabra. Por eso en Conéctate hay varios textos que hablan, ¿no? La tentación de Cristo, justamente en Hebreos que habla, promesas para superar la tentación, que habla Gálatas, que habla el mismo Pablo y el mismo Mateo en otros textos. Le invitamos a que lea usted el penúltima parte de este repaso, que es en enfoca, en qué nos deberíamos enfocar. Vamos a leer la tercera tentación. De nuevo, el diablo lo llevó a un monte muy alto, le mostró todos los reinos de su gloria, y le dijo, todo esto te daré si te postras y me adoras. Entonces respondió Jesús, vete Satanás, que escrito está, al Señor tu Dios adorarás, y solo a Él servirás. Entonces el diablo lo dejó, y los ángeles se acercaron a servirle. Satanás a su último intento, ¿no? Por eso sale de ahí la tercera, la vencida, que salen sus hijos a veces, mujer, mujer, quieren un varón, o varón, varón, quieren una mujer. Es la interpretación de la tercera es la vencida, ¿sí? Porque la tentación a la tercera venció el maestro. Por eso el caso, ¿no? de la salvación, el casco de la salvación, ¿qué sería? Justamente la armadura de Dios, ¿no? No debe faltar nada, porque una armadura incompleta resulta una derrota segura. Bueno, Pablo enfatiza también, ¿no? Ahí en la armadura de Dios que conocemos en Efesios, ¿verdad? Pero hoy, puntualmente, a continuar aceptando a Jesús cada día, mantenemos puesto el casco de salvación con protección contra el enemigo, ¿sí? No hay sentimiento más debilitante que debe estar cargado de culpa y vergüenza, y no estar seguro de nuestra protección ante Dios. Enfrentar la tentación cuando llevamos una pesada carga, la culpa, es como ir a la batalla creyendo que perderemos la guerra. La culpa es útil en medida en que nos lleva a Jesús. Cuando venimos a Jesús y le permitimos que nos quite el pecado y la culpa, encontramos entonces nuevas fuerzas. Por eso, hermanos, la tentación, nosotros tenemos que ponernos el casco de salvación, manteniendo puesto todos los días a Jesús, el casco de salvación. Cuida tu mente, lo que entra por tu mente. Cuida con ese casco de salvación, ¿no? Que tenían realmente el yelmo de salvación que dice Pablo, con cosas espirituales, con canciones. Lea la Biblia. Confía en sus promesas, que si tú vas a seguir resistiendo, Jesús te va a ayudar, el Espíritu Santo nos va a ayudar, entonces el diablo se va a alejar. ¿Y quiénes se van a acercar? Como dice el texto acá en 11, los ángeles se van a acercar a ayudarte. La última parte, quiero leer una parte de la hermana Elena y un texto para finalizar. Satanás tiembla y huye, ¿no? Satanás es así. Siempre una persona esté rodeada de nubes, dice, ¿no? Que se halla perpleja de circunstancias. Muchas veces el tentador viene a nosotros como fue a Cristo, desplegando delante de nosotros nuestras debilidades y flaquezas. Nosotros le hiciéramos frente
como lo hizo Jesús, si nosotros lo hiciéramos frente como lo hizo Jesús, evitaríamos muchas derrotas sin parlamentos con el enemigo, le damos ventaja. Muchas veces queremos no hacer otra cosa, queremos salir por los propios medios, queremos ser los cancheros, o queremos, en otro término, queríamos, qué sé yo, el que puede con el enemigo, pero no. Jesús obtuvo la victoria a través de su sumisión a Dios el Padre, mediante la fe. No podemos salvarnos a nosotros mismos del poder del tentador. Él venció a la humanidad y cuando nosotros tratamos de resistir a nuestra propia fuerza, caemos víctimas de sus designios. Pero Satanás tiembla y huye delante del alma más débil que busca refugio en ese nombre poderoso de Jesús. Un texto más leve y hago la conclusión. Pues nuestro sumo sacerdote puede compadecer de nuestra debilidad, porque él también estuvo sometido a las mismas pruebas que nosotros, solo que jamás pecó. Acerquémonos pues a él confiado al trono de nuestro Señor amoroso, para que él tenga misericordia de ti o de nosotros, y de su bondad nos ayude en la hora de tentación, en la hora de necesidad. Hebreos escribe 4, 15 y 16. Hermanos, el mejor ejemplo es de Jesús, como escrito está. Nútrete de la palabra. Si Adán y Eva cayeron, vas a caer. No te creas que solo puedes. El Espíritu Santo te va a ayudar si tú estás nutriéndote de la palabra. Es la espada de dos filos. Puede cortar cualquier vicio, cualquier pensamiento errado que tengamos. Vamos a orar. Padre Santo que estás en los cielos, gracias Señor por permitir nosotros estudiar tu palabra. Ayúdanos a resistir la tentación como hiciste en el desierto. El enemigo está siempre rodeando, como dice Pedro, para poder devorar. Pero tú, Señor, el Espíritu Santo nos dejaste y tu palabra para poder vencer. En el nombre de Jesús, amén. Feliz semana.